Ok, muchachos, entonces ahora sí, vamos a continuar. Habíamos hablado hasta ahora lo que serían los músculos de la región lateral y ahora vamos a revisar lo que serían los músculos de la región anterior. Los músculos de la región anterior tenemos dos planos, como dijimos. Un plano superficial, que son aquellos que están relacionados con el hueso hioide, y a saber son dos grupos, los que están por encima del hueso hioide y que por tanto se les llamará suprahioideos, y los que están por debajo del hueso hioide, que por tanto se les llamará infrahioideos. Suprahioideos son 4, como los vemos aquí en la imagen, e infrahioideos son 4. El otro plano que vamos a estudiar es el plano de los músculos de la región anterior, pero en región profunda, ¿sí? Aquí tenemos entonces el plano de la región anterior, pero la región profunda, que va a ser los músculos prevertebrales. A saber, esto vienen siendo tres. El músculo recto anterior mayor de la cabeza, el músculo recto anterior menor de la cabeza, el músculo largo del cuello. Comencemos entonces con el recto anterior mayor de la cabeza. El recto anterior mayor de la cabeza es aquí lo tenemos señalado con el número 1. Aquí lo tenemos señalado con el número 1. Vean cómo este músculo, con esta imagen que proviene de Prometheus, podemos ver que él tiene tres fascículos que van desde la apófisis transversa de las vértebras cervicales 3, 4 y 5. Entonces tenemos tres fascículos que vienen de la apófisis transversa de las vértebras cervicales tercera, cuarta y quinta, y los tres fascículos se reúnen en un músculo único que va a terminar aquí en la porción basilar del hueso occipital. Luego tenemos el recto anterior menor de la cabeza. El recto anterior menor de la cabeza está señalado con el número 3 y vean cómo él va desde la apófisis transversa y la masa lateral del atlas o primera vértebra cervical y se va a insertar también en la porción basilar del hueso occipital. El músculo largo del cuello, aquí señalado con el número 2, este sí tiene un mayor grado de complejidad. Como veremos, tiene fibras que descienden de forma oblicua. Aquí tenemos estas fibras, las estoy señalando con el láser, descienden de forma oblicua. Tenemos fibras que ascienden de forma oblicua, vean, ascienden de forma oblicua, y tenemos un grupo de fibras que son verticales. La descripción de las inserciones la vamos a hacer cuando veamos la imagen. Volvemos entonces aquí al músculo recto anterior mayor de la cabeza. Decíamos que eran tres fascículos que varían o que van desde lo que sería la apófisis transversa de la vértebra cervical 3, 4 y 5, y desde allí se configura un cuerpo muscular único que termina hacia la porción basilar del hueso occipital. Si hacemos un acercamiento de esta región, miren, aquí amplío esta región para ver el recto anterior menor de la cabeza, que como vemos está desde la masa lateral y apófisis transversa de lo que sería el atlas y en dirección oblicuo-medial llega hasta la porción basilar del hueso occipital, insertándose allí en ese nivel. Y finalmente, el músculo largo del cuello, que les hice el comentario que este lo vamos a estudiar con la imagen porque tiene tres grupos de fibras. Tiene fibras que descienden, miren, aquí tenemos fibras que descienden, fibras que descienden, fibras que ascienden, entonces tenemos fibras oblicuas descendentes, tenemos fibras oblicuas ascendentes y tenemos un grupo, me voy aquí a la imagen de la derecha, de mi derecha, a un grupo de fibras que son completamente verticales. Si vemos o si comenzamos a describir lo que serían estas fibras, el grupo de fibras verticales, ellas están desde la cara anterior de los cuerpos vertebrales de C1, C2 y C3, mírenlo, cara anterior del cuerpo vertebral de C1, C2 y C3, y desde esta cara anterior, de forma oblicua y descendente, se insertan hacia la cara anterior de los cuerpos vertebrales T1, T2 y T3. Es un haz o un haz muscular o un fascículo muscular completamente liso y alargado que se extiende desde los cuerpos de las tres primeras vértebras cervicales hasta el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas, específicamente en la cara anterior. Luego tenemos el grupo de fibras que serían oblicuas y descendentes. Ellas irán desde la cara anterior del arco anterior o tubérculo anterior del atlas, desde el tubérculo anterior del atlas o arco anterior del atlas, ellos se extienden
hacia como 3 fascículos, aquí lo tenemos 1, 2 y 3, a la tuberosidad anterior, de la tercera, cuarta y quinta vértebra cervical. Y luego podemos tener las fibras oblicuas ascendentes, que son las que van, aquí la tenemos mejor, desde la cara anterolateral de lo que sería el cuerpo, de la primera, segunda y tercera vértebra torácica. Ellas se dirigen de forma oblicua y ascendente para ubicarse a nivel de la quinta, sexta y apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Es probable, muchachos, cuando ustedes revisen la literatura, la inserción de los músculos esté por encima o por debajo del punto de referencia que les estoy diciendo. Eso es probable, muy probable. Todo depende de la nómina anatómica que se esté revisando, si es la nómina francesa, si es la nómina americana, pero son pequeñas variaciones que se dan entre una persona y otra. Nos vamos a guiar estrictamente por las inserciones superiores e inferiores que diga el Latarjet. Ahora, cuando revisamos los músculos que están alrededor del hueso hyoide, repetimos que estos músculos que están en la región anterior, pero en un plano superficial, se dividen en dos grupos. Los grupos que están por encima del hueso hyoide y los que están por debajo del hueso hyoide. Comencemos entonces con los que están por debajo del hueso hyoide, los músculos infrahyoideos. El músculo esternoyoideo, como su nombre lo dice, él va desde el esternón hasta el hueso hyoide. Específicamente aquí lo tenemos, mírenlo, aquí lo tenemos completico, mírenlo, síganlo. Este es el músculo esternoyoideo, que está desde la cara posterior del manubrio esternal, la cara posterior de la articulación condroesternal y la cara posterior de lo que sería el cartílago costal. De allí él se dirige de forma ascendente como una lámina acintada, ascendente, hasta el borde inferior del cuerpo del hueso hyoides. Repito que él se ubica desde la cara posterior, extremidad lateral de lo que sería el manubrio external, y desde aquí la articulación condroesternal y el primer cartílago costal en su cara posterior, él asciende como una lámina acintada. Miren que es una lámina acintada que se inserta finalmente en el borde inferior del cuerpo del hueso hyoides. Es el más anterior y es el más medial de todos los músculos que se encuentran por debajo del hueso hyoide. Podemos decir entonces que el esternoyoideo es el músculo más anterior y medial del grupo de los infrahyoideos. Seguimos entonces con el siguiente músculo, que sería el homoyoideo. Vean que el músculo homoyoideo, como su nombre lo dice, él se extiende desde el omóplato, que era el nombre antiguo que tenía la escápula, y de allí se extiende a lo que sería el hueso hyoide. Cuando lo vemos aquí en el omóplato, se encuentra en el borde superior de lo que sería la escápula, medial a la escotadura escapular superior. Y desde allí se extiende un músculo pequeño, un músculo fino, alargado, acintado, que se continúa con un tendón intermedio a nivel de lo que sería la región lateral del cuello, y luego asciende como una cinta un poco más alargada para buscar también el borde inferior del cuerpo del hueso hyoide y su asta mayor. Esto quiere decir que la inserción del homoyoideo se ubica, lateral al músculo esternoyoideo. La inserción del músculo homoyoideo se ubica, miren, lo estoy señalando aquí, lateral a la inserción del esternoyoideo. Y que el músculo está formado por dos vientres. Un vientre inferior, lo estoy señalando, un vientre inferior y un vientre anterior, dije inferior, entonces aquí digo superior. Acuérdense que son términos de relación y comparación. Si yo me pongo a utilizar el término superior, yo puedo decir que este es el vientre superior, este entonces sería el vientre inferior. Pero si yo veo esta visión, también pudiese decir que este es el vientre anterior y este es el vientre
posterior. Ambos vientres unidos por un tendón intermedio. Cuando un músculo está unido por un tendón intermedio, o sea, tiene dos vientres musculares, se le dice que es un músculo digástrico. El homoioideo es un músculo digástrico que se extiende desde el omóplato o la escápula hasta el hueso ilioide y que por tanto me recorre todas esas regiones. Me recorre la región de la escápula, me recorre la región del hombro y me recorre la región lateral del cuello. Característicamente ya sabemos entonces que se le describen dos vientres. Podemos decir con seguridad un vientre superior y un vientre inferior, pero también podemos decir un vientre anterior y un vientre posterior, porque este sería el vientre que está hacia la escápula, que tiene ubicación posterior, y este sería el vientre anterior que está en relación con lo que sería el hueso ilioide. Repetimos que de estos dos músculos, esternoioideo y homoioideo, uno tiene ubicación medial, que viene siendo el esternoioideo, y el otro tiene ubicación lateral, que viene siendo el vientre superior del homoioideo. Cuando analizamos las relaciones de ambos músculos, el músculo homoioideo, como les vengo diciendo, miren que aquí está seccionado, aquí está el vientre superior y aquí estaría el vientre inferior. ¿Ven? Si ustedes lo completan, él estaría completo así. Entonces, el vientre inferior se encuentra en relación con lo que sería la región escapular, está oculto por lo que sería la cara profunda del músculo trapecio y se encuentra en relación con la región acromial. En la medida que él va de posterior a anterior, él cruza lo que sería la región lateral de la porción lateral de la región carotidia y hace juego con lo que serían los músculos escalenos en su cara profunda, ¿sí? Profundamente se relacionará entonces con lo que serían los escalenos, se relacionaría entonces con lo que sería la yugular interna, que es esta que vemos en azul, se relacionaría con el nervio vago, que mire como lo vemos aquí en amarillo, y se relacionaría con lo que sería la arteria carótida común y su bifurcación. Ya hacia la región anterior, él entra a formar parte del paquete de los músculos infrayoideos y él se encuentra superior o superficial, mejor dicho, él se encuentra superficial al músculo externo tiroideo y tiroyoideo, formando parte del paquete de los músculos del infrayoideos. Esternotiroideo. Fíjense un detalle, vamos a ver esta lámina muy bonita, es una lámina de Prometheus. Aquí tenemos esternoyoideo y homoyoideo, que ya entendimos que vienen siendo los superficiales. Cuando yo los quito a ellos, yo puedo ver un plano más profundo, puedo ver estos grupos musculares que se encuentran en ubicación más profunda. Y aquí estaría el primero, el esternoyoideo, el esternotiroideo, y luego su continuación hacia arriba, que sería el tiroideo. El esternotiroideo tiene ubicación en la cara posterior de lo que sería el manubrio esternal, en la cara posterior del esternoioideo, pero también toma parte de la cara posterior del cartílago, del primer cartílago costoesternal. De aquí una lámina acintada, pero ancha, como lo podemos ver, miren, una lámina acintada pero ancha, termina en lo que sería la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides. En la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides. Aquí lo vemos, mírenlo, aquí estaría esta inserción superior. Esta inserción superior está marcada en la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides. Si ya entendimos que es una lámina cuadrilátera, aquí podemos fácilmente decir que tiene dos caras. Esta cara viene siendo la cara anterior y esta cara anterior está en contacto con lo que sería el esternoioideo. Y luego tendría una cara posterior, que sería la cara más profunda, que es la que se encuentra en relación con lo que sería aquí la glándula tiroide, que hacia la parte inferior está en relación con la abertura torácica superior y que hacia la parte superior es la que está en contacto con lo que sería el cartílago tiroide. ¿Sí? Vean entonces que a esta lámina cuadrilátera también le puedo describir dos bordes. Este borde que estoy señalando aquí viene siendo el borde medial. El borde medial, que es el que está en relación con la línea media del cuello y con los elementos propios de la línea media. Y
y este borde que es el borde lateral que queda en relación con lo que sería la glándula tiroides. Luego, él se extiende hacia arriba como músculo tiroideo. Tiroideo, mírenlo aquí, pequeñito, muy pequeñito, el músculo tiroideo. El músculo tiroideo va desde la línea oblicua de la cara anterolateral del cartílago tiroides y se inserta en el borde inferior de lo que sería el cuerpo y la cara y el asta mayor del hueso ioide, pero en una ubicación posterior a lo que es el esternoioideo y a lo que es el homoioideo, vientre superior. Si nos ponemos a ver, el tiroideo también es una lámina cuadrilátera que tendrá dos caras, una cara superficial y una cara profunda. Su cara superficial o cara anterior, está en relación con lo que sería el esternoioideo y con el vientre superior del músculo homoioideo. Y por su cara profunda es la que está aplicada directamente sobre el cartílago tiroides. Músculos suprayoideos. Hasta ahora estudiamos 4. Esta imagen me va a ayudar muchísimo para esta idea que quiero decir. Hasta ahora ubicamos 4 músculos por debajo del hueso ioide. De esos 4 músculos, 2 son superficiales o anteriores y 2 son profundos o posteriores. Vean que los dos términos se pueden utilizar de forma independiente. Yo puedo decir que 2 son superficiales y 2 son profundos. Tanto, me voy a ubicar aquí, miren, por debajo del hueso ioide, tanto el esternoioideo como el vientre superior y la totalidad del homoioideo son músculos superficiales. El esternotiroideo y el tiroideo son músculos profundos. El tiroideo y el esternotiroideo es profundo en relación al esternoioideo y el vientre superior del homoioideo. ¿Se entiende la idea? Uno es superficial y el otro es profundo. Pero en posición anatómica, si nos ponemos a ver, el esternoioideo y el homoioideo son anteriores y el esternotiroideo y el tiroideo son de ubicación posterior, ¿sí? Aquí hay que utilizar mucho la terminología para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, en conclusión, los músculos infrayoideos son 4. 2 de ellos son superficiales y 2 de ellos son profundos. Todos ellos están envueltos en la aponeurosis, en una lámina que les proporciona la aponeurosis cervical media. Se le llama lámina pretraquial. ¿Okay? Esta es la tráquea, esta que ven aquí, estos anillos que ven aquí es la tráquea, es la lámina pretraquial de la aponeurosis cervical media. Todos estos músculos están envueltos por la lámina pretraquial de la aponeurosis cervical media. Y esa aponeurosis cervical media se une en la línea media y me forma el rafe medio infrayoideo, o sea, una línea marcada en lo que sería la línea media del cuello. Está producido por la aponeurosis cervical media en su lámina pretraquial. Me voy ahora sí con los músculos que están por encima del hueso ioide, los músculos suprayoideos. Y comenzamos con el primero. El primero va a ser el músculo digástrico. Como lo dice su nombre, es un músculo que está formado por dos vientres. Un vientre anterior y un vientre posterior, unidos por un tendón intermedio. Entonces, este es el músculo digástrico y aquí está el vientre anterior y aquí está el vientre posterior y ambos están unidos por un tendón intermedio. Vamos a verlo un poquito más ampliado. Aquí estaría el vientre posterior del músculo digástrico, está en lo que sería la cara interna o la cara medial, cualquiera de los dos nombres es válido, del proceso mastoideo. La cara interna o cara medial del proceso mastoideo o de la apófisis mastoide. Y de allí se dirige un músculo, ya va, que necesito el puntero, no sé por qué no salió, ajá. Se dirige un músculo ancho, abultadito, pero no, o sea, no es acintado, sino es abultadito, es un músculo alargado, mírenlo, alargado, que se continúa con un tendón intermedio. ¿Ven? Aquí ven cómo se continúa por un tendón intermedio. El tendón intermedio característicamente pasa
por encima de los fascículos que provee el otro músculo, el músculo estiloioideo, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos este tendón intermedio, que es el que me une los dos vientres, tanto el vientre posterior como el vientre anterior, y que se une al hueso hioide a través de una membrana fibrosa. El tendón intermedio del músculo digástrico característicamente está sostenido al hueso hioide tanto por la membrana fibrosa que vemos aquí como por el músculo estiloioideo que se abre en su inserción inferior para insertarse en lo que sería el cuerpo del hueso hioide. De esta región posterior, el músculo se continúa en dirección anterior, el músculo se continúa ahora en dirección anterior y vean cómo está buscando el ángulo de la mandíbula y allí se inserta. Se inserta en lo que sería el ángulo de la mandíbula. Se inserta en el ángulo de la mandíbula. Ambos vientres, anterior y posterior, son vientres alargados, son vientres abultados, unidos por un tendón intermedio. Tenemos una diferencia en cuanto a la dirección. En cuanto a la dirección, el vientre posterior es oblicuo hacia abajo y hacia adelante, mientras que el vientre anterior es completamente horizontal y en dirección anterior. Porque lo que está buscando es el ángulo de la mandíbula. Se inserta en el ángulo de la mandíbula. Aquí también vamos a tener otra diferencia. Nosotros vamos a considerar que hay una doble inervación. El vientre posterior está inervado por el nervio facial, el vientre posterior está inervado por el nervio facial, mientras que el vientre anterior está inervado, como lo vemos aquí por el número 1, por la rama alveolar inferior del nervio trigémino. O sea, el músculo digástrico está inervado por dos nervios distintos, el nervio facial para el vientre posterior y el vientre anterior por el nervio trigémino. Estiloioideo. Estiloioideo. Ahorita yo les adelanté algunos detalles del estiloioideo, pero esta lámina es mucho más bonita. Vean cómo el estiloioideo se extiende desde la apófisis estiloide del hueso occipital, mírenlo como está aquí, la apófisis estiloide del hueso occipital, y se extiende como un músculo delgado, fino, abultado, y su inserción inferior se abre en dos paticas para abarcar el tendón intermedio del músculo digástrico, y estas dos paticas se unen en el cuerpo del hueso hioide. Tienen una relación entonces estrecha, lo que sería el digástrico y el estiloioideo. Pero si lo vemos, el digástrico, el vientre posterior del músculo digástrico, tiene una ubicación posterior e inferior, mientras que el músculo estiloioideo tiene más bien una posición anterior y superior. El músculo estiloioideo, repito, desde la apófisis estiloide hasta el hueso hioide, pero la inserción inferior se abre para darle paso al tendón del músculo digástrico. El músculo estiloioideo, característicamente, él me forma el límite lateral o lo que sería la pared lateral de la región retroestilia. O sea, todo lo que esté detrás, todo lo que esté medial, perdón, y detrás y medial del músculo estiloioideo, a toda esta región le vamos a llamar región retroestilia. Vean qué interesante, porque aquí es donde se está dando la emergencia de los nervios craneales. Aquí es donde se está dando lo que sería la emergencia de la yugular interna. Aquí es donde la carótida interna consigue su entrada a lo que sería el cerebro, ¿sí? Y tenemos la porción retroestilia de la carótida. Entonces, toda esta región que está en relación con el músculo estiloioideo va a llamarse región retroestilia. Yo solamente les estoy dando esto de manera general, o sea, no quiero ser, porque el objetivo de esta clase solamente es estudiarse el músculo. Les tengo que nombrar la región retroestilia porque les estoy nombrando el músculo estiloioideo, pero no quiero ser detallista con las características de la región retroestilia, porque eso hay que verlo cuando veamos la vena, cuando veamos la arteria y cuando veamos el nervio, porque ellos son los que están ocupando ese espacio y que por tanto son los que le van a dar nombre a la región. Músculo miloioideo es el piso de la boca. Como lo vemos aquí, es una lámina cuadrilátera. El músculo miloioideo es una lámina cuadrilátera que me forma el piso de la boca. Él es el que me le da sostén a lo que sería el maxilar inferior y que sostiene los órganos que se encuentran en el maxilar inferior como la lengua.
él me cierra el piso de la boca en ubicación inferior. En él vamos a describir inserciones. Vean cómo la cara interna de lo que sería la mandíbula, la cara interna o medial de lo que sería la rama inferior de la mandíbula, lo que sería el ángulo mandibular. El ángulo mandibular también forma parte de la inserción, el cuerpo del hueso hyoide y este rafe o esta unión entre un músculo y otro que se va a llamar rafe medio milohyoideo. Entonces tenemos a grandes rasgos tres inserciones. Tenemos la inserción que se da en el cuerpo del hueso hyoide, en el rafe medio milohyoideo y en la cara interna de la mandíbula o maxilar inferior y ángulo mandibular. Un músculo, el músculo derecho, se une con el músculo izquierdo porque el cuerpo es completamente simétrico. Siempre va a tener un músculo derecho y un músculo izquierdo. Entonces el músculo derecho y el músculo izquierdo se une a través del rafe medio milohyoideo. ¿Quiénes tenemos por aquí? Vamos a utilizar esta imagen para repasar un poquito las ideas. Miren aquí tenemos, si este es el hueso hyoides, aquí entonces tenemos el músculo digástrico, porque aquí estaría el vientre anterior del músculo digástrico, que entonces el vientre anterior del músculo digástrico descansa en la cara inferior del músculo milohyoideo. El vientre anterior del músculo digástrico descansa en la cara inferior del músculo milohyoideo. Y ustedes están viendo esa imagen y ustedes me dicen, pero ya va, ¿en qué momento esa cara se volvió inferior? Tienen que ubicar el cuerpo en posición anatómica. Si la mirada está hacia adelante, la mandíbula y el músculo me cierra la mandíbula, entonces solamente tiene dos caras, una cara inferior y una cara superior. Esta viene siendo entonces la cara inferior y la cara que me da hacia la lengua viene siendo la cara superior. Yo también puedo utilizar otra terminología y decir que esta va a ser la cara superficial, que es la cara que se encuentra en contacto con la piel, y la que se encuentra más en contacto con la lengua es la que está como cara profunda. Entonces podemos decir, bajo dos términos distintos, podemos decir que el vientre anterior del músculo digástrico se encuentra en la cara superficial del milohyoideo, o podemos decir que se encuentra en la cara inferior del músculo milohyoideo. Aquí tenemos igual el tendón intermedio, miren cómo tenemos aquí la membrana fibrosa que me une al cuerpo del hueso hyoide, y luego tenemos acá lo que sería el vientre posterior del músculo digástrico. Este músculo que me está abriendo las dos paticas para dejar pasar el tendón, ¿cuál será? Este será el músculo estilohyoideo. Para ver el músculo genioideo, yo tengo que ver al maxilar inferior o mandíbula por dentro. O sea, esto es una visión superior. Esto es una visión superior. Esta va a ser la cara superior del músculo milohyoideo. Y en la cara superior del músculo milohyoideo está el genioideo. Vean que son dos, porque les vengo diciendo que el cuerpo humano es simétrico, tiene uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, en esta visión tengo los dos, y aquí van desde el cuerpo de lo que sería el hueso hyoide hasta la apófisis geni del ángulo mandibular. Desde el cuerpo del hueso hyoide hasta la apófisis geni del ángulo mandibular. Por su cara inferior se relacionará con el músculo milohyoideo y por su cara superior se relacionará con lo que sería la base de la lengua. En esta imagen, bueno, la están viendo, la que tiene menos color. Esta imagen, yo estoy abriendo, estoy seccionando el músculo milohyoideo porque esta es una visión inferior. Estoy viendo la mandíbula de abajo hacia arriba. Vean que aquí está el vientre anterior del músculo digástrico, aquí estaría el milohyoideo y yo lo secciono, lo abro y así es que logro ver al músculo genioideo. Al músculo genioideo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la inervación. La inervación se las hice en cuadros para facilitar el estudio. Ya les enseñé el cuadro de la región lateral. Este va a ser el cuadro fundamental de la región anterior, ¿no? Todos los músculos infrayoideos están inervados por la rama descendente del nervio hipogloso o doceavo par craneal. ¿Ok? Una rama que proviene del asa del hipogloso. Y su única función va a ser descender el hueso hyoide.
Los músculos suprayoideos sí tenemos distintas inervaciones. El genioideo está inervado por el nervio hipogloso. Es lógico, ¿verdad? Porque el nervio hipogloso es el nervio de la lengua y es lo que le queda más cerca. El nervio hipogloso, que es el nervio motor de la lengua. El miloioideo está inervado por el nervio miloioideo que proviene del alveolar inferior del nervio trigémino. El alveolar inferior es el nervio de los dientes. Entonces queda lógico porque ahí está la mandíbula y no se nos olvida, pues ahí está la mandíbula, el nervio que se encarga de los forámenes alveolares, que son los sitios, o los alvéolos dentales, que son los sitios donde se encajan los dientes. Entonces es el nervio alveolar inferior y ese proviene del quinto par craneal o nervio trigémino. Vean que está compartiendo ese nervio, el nervio alveolar inferior del nervio trigémino, lo está compartiendo con el vientre anterior del músculo digástrico, que ese también queda inervado por el nervio del miloioideo, o sea, por el nervio trigémino, y el vientre posterior por el nervio facial. Ahora, si se acuerdan, el vientre posterior del digástrico era estrecho, era compañerito uno del otro con el estiloioideo, de manera que no nos sorprende que el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico compartan la misma inervación que va a ser el nervio facial. Vamos a terminar esta clase estudiando un poquito de anatomía topográfica. Vamos a terminar esta clase estudiando un poquito de anatomía topográfica para ver lo que serían los triángulos del cuello. Mire, vean, en este momento usted va a agarrar a un familiar que usted tenga en la casa, su mamá, su papá, su hermano, quien sea, y usted va a mirar a esa persona en una visión lateral, así como está aquí, así como está aquí el muñeco, ¿no? Porque vamos a estudiar anatomía topográfica. Si usted se va por el borde inferior de la mandíbula, y se extiende hacia la línea nucal superior, ahí tiene un primer límite que va a ser el límite superior. El límite superior del cuadrilátero del cuello es el borde inferior de la mandíbula que yo lo extiendo hacia la línea nucal superior. El límite inferior del triángulo del cuello va a ser la clavícula que se extiende hasta el hombro. De la clavícula que se extiende hacia el hombro. Hágalo con un familiar, acuérdense lo que le dije ayer, que aquí el que no mete el dedo, mete la pata. Entonces, de la clavícula hasta el hombro. Ahí sería el límite inferior. La línea media del cuello, ¿se acuerdan que la línea media es la proyección del plano medio? Es el límite anterior. Y el límite posterior va a ser el borde anterior del músculo trapecio. El borde anterior del músculo trapecio. Entonces aquí tenemos un cuadrilátero, que en realidad es un cuadrilátero irregular, no es completamente demarcado. Aquí lo tenemos sombreado en negro. Un cuadrilátero irregular, no completamente demarcado, que termina dividiéndose en dos triángulos por acción del músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo entonces me divide dos triángulos, un triángulo de ubicación anterior y un triángulo de ubicación posterior. Un triángulo de ubicación anterior, repito, y un triángulo de ubicación posterior. En el triángulo posterior yo puedo decir que los límites serán la cara superior del tercio medio de la clavícula, el borde posterior, lo estoy siguiendo aquí, el borde posterior del esternocleidomastoideo, vean, el borde posterior del esternocleidomastoideo, la cara superior del tercio medio de la clavícula y el borde anterior del músculo trapecio. Esos son los límites del triángulo posterior. Y ese triángulo posterior contiene lo que va a ser el nervio espinal, contiene ganglios linfáticos, contiene ramas del plexo braquial y una tercera parte de la arteria subclavia, como lo vamos a ver en la clase de arteria subclavia. El piso de ese triángulo van a ser los músculos que están a ese nivel. Ahí estará el escareno medio y posterior, ahí están las primeras digitaciones del serrato, el elevador de la escápula, el esplenio de la cabeza. Y ese triángulo posterior
por efecto del músculo homoyoideo. Mírenlo, como el homoyoideo cruza el triángulo posterior, ese triángulo posterior queda dividido otra vez en dos triángulos. Un gran triángulo que va a ser el triángulo occipital, mírenlo, el triángulo occipital, y un triángulo más pequeñito que es el triángulo homoclavicular. Homoclavicular. Si yo quisiera hacer el ejercicio, yo pudiese decir que el triángulo occipital tiene como límites. El límite posterior es el borde anterior del músculo trapecio. El límite inferior es el borde superior del vientre posterior del músculo digástrico. Y el límite anterior es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, este triángulo, ¿qué me contiene? Me contiene parte de la vena yugular externa, ramos posteriores del plexo nervioso cervical, me contiene también el nervio accesorio, que era el que me le daba inervación al esternocleidomastoideo, contiene troncos del plexo braquial, arteria cervical transversa, nódulos linfáticos cervicales. Me voy al triángulo más pequeño, el triángulo más pequeño llamado triángulo homoclavicular o supraclavicular mayor, cualquiera de los dos nombres, homoclavicular o supraclavicular mayor. Tiene como límite el borde superior de lo que sería el tercio medio de lo que sería la clavícula, tiene como límite el borde inferior del vientre posterior del músculo homoyoideo y tiene como límite el borde posterior del fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Lo repito otra vez, límites de este triángulo. El límite inferior, el borde superior de la extremidad medial de la clavícula, o la porción medial, mejor dicho, no la extremidad, la porción medial de la clavícula. Límite superior, borde inferior del vientre posterior del músculo homoyoideo. Límite anterior, borde posterior, fascículo clavicular del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene ese triángulo? El triángulo homoclavicular lo que contiene es la tercera porción de la arteria subclavia, parte de la vena subclavia, cuando la vena sobre todo está elevada, la arteria supraescapular y nodo linfático supraclavicular. ¿Por qué esto se llama anatomía topográfica? Porque en esta persona que usted está estudiando en este momento en su casa, usted ya le identificó el esternocleidomastoideo y ya usted más o menos está ubicado en cuál es el triángulo posterior. En el caso de que usted necesite abordar la arteria subclavia, la tercera porción de la arteria subclavia, con una aguja, usted necesita meterse por el triángulo posterior, usted no se va a meter por el triángulo anterior, porque ¿qué locura es esa? Usted tiene una anatomía topográfica que está dirigida por los puntos de referencia anatómicos que son los que hemos conversado hasta los momentos, como límites. En la región anterior tenemos otro triángulo, aquí lo tenemos, el triángulo anterior. El triángulo anterior tiene más divisiones. Si vemos los límites del triángulo anterior, el borde inferior de la mandíbula, aquí estaría el borde inferior de la mandíbula, y una línea imaginaria que queda trazada desde el ángulo de la mandíbula hasta la apófisis mastoide, ¿sí? Aquí tenemos una línea imaginaria desde el ángulo de la mandíbula hasta la apófisis mastoide. La línea media anterior del cuello viene siendo lo que sería el límite anterior, y el límite posterior es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Todo este triángulo consigue otras divisiones. Él se divide en triángulo digástrico, triángulo submentoniano, triángulo carotidio y triángulo muscular. Vamos a ver. Vamos a utilizar las imágenes. Aquí tenemos el triángulo digástrico. Este viene siendo el triángulo digástrico, ¿sí? Este que tenemos aquí, triángulo digástrico o triángulo submandibular. Vean que él está entre el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior, perdón, me están siguiendo aquí con el puntero, estoy aquí. Entonces, el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre anterior del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Ven, aquí está el pequeño triángulo digástrico, también llamado triángulo submandibular, donde podemos conseguir la glándula submandibular.
Luego tenemos el triángulo digástrico, que vean cómo el triángulo digástrico está entre vientre anterior del digástrico derecho, vientre anterior del digástrico izquierdo y borde superior del hueso hyoide. Y este pequeño triángulo, el triángulo será el triángulo submentoniano, perdón, el triángulo submentoniano. Para el triángulo carotidio, creo que necesito otra imagen. Bueno, estoy aquí hablando sin láminas. Eso me suele pasar muchísimo, que tengo la lámina más adelante y no la uso. Aquí tenemos el contenido del triángulo submandibular y aquí tenemos el contenido del triángulo submentoniano, ¿sí? Luego tenemos lo que sería el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, vamos a ver, vean, aquí sería el triángulo carotidio. Vean, aquí sería el triángulo carotidio. ¿Qué me da los límites del triángulo carotidio? Vientre anterior del músculo moyoideo, borde anterior del esternocleidomastoideo y borde superior del triángulo anterior. Y en esta región, el piso que viene siendo segmentos del tiroideo, que lo vemos aquí, segmentos del tiroideo, el hiogloso y el constrictor de la faringe, contiene lo que serían las carótidas primitivas y su subdivisión en carótida externa e interna. También es importante que este triángulo carotidio contiene a lo que sería la vena yugular interna. El triángulo carotidio es donde vamos a sentir el pulso en el cuello. Entonces, traten de ubicarse el pulso en el cuello, para lo cual pudiesen conseguir la manzana de Adán e irse lateralmente a la manzana de Adán y ahí consiguen cierto latido. Ese va siendo ese latido se consigue, esa bifurcación carotidia, que es lo que me da el latido. Eso se consigue en el triángulo carotidio. Aquí en esta imagen podemos volver a decir lo que serían los límites. Específicamente el triángulo carotidio estaría entre el esternocleidomastoideo en su borde anterior, el borde superior de lo que sería el vientre anterior del homoioideo, y aquí pudiésemos utilizar dos límites. Podemos utilizar el límite de la mandíbula o podemos utilizar el límite del digástrico, porque el digástrico aquí también me está dando un límite perfecto para poder delimitar un espacio triangular, donde lo más importante que conseguimos es la bifurcación carotidia y la carótida interna externa, por tanto, la carótida primitiva en su bifurcación y la yugular. Y aquí tenemos lo que sería el triángulo muscular, que vea que el triángulo muscular me sigue lo que sería el homoioideo, el músculo esternocleidomastoideo y la línea anterior del cuello. Si se dan cuenta, este triángulo muscular me contiene a todos los músculos infraioideos. Él contiene los músculos infraioideos y a ese nivel también conseguimos lo que sería la glándula tiroide y la glándula paratiroides. Bueno, muchachos, entonces fíjense. Este material de los triángulos del cuello, normalmente ustedes lo tienen que investigar. Normalmente ustedes tienen que investigar los triángulos del cuello. Me interesa, por favor, entonces que saquen la lista de los triángulos. Pueden guiarse por esta presentación. Y de cada triángulo sacar el contenido. Límites de cada triángulo y contenido. Entonces, por lo menos ya sabemos que en el triángulo posterior él se divide en dos, el triángulo occipital y el supraclavicular mayor. Y en el triángulo anterior se divide en cuatro, submentoniano, submandibular, muscular y carotidio. Entonces, de cada uno de esos triángulos vamos a sacar cuáles son sus límites y cuál es su contenido. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos.